transcripción de actas de estado civil utilizando inteligencia artificial. Está a cargo de Natalia Botaioli, investigadora en Center Borel. El título de la presentación es Transcripción de actas de estado civil usando inteligencia artificial. Esto comenzó el año pasado en el CLARCIEP, fue la primera vez que hablé de este tema y les contaba que es un problema que me obsesiona desde hace tiempo, es la digitalización total de las actas de estado civil. No se ve muy bien en la imagen, pero en lo que consiste el problema es en pasar de una imagen, que es un acta tal cual todos la conocen aquí, escrita a mano, y pasar a tener un acta compuesta por datos digitales. Tanto me apasiona este tema que, como decía el presentador, estoy haciendo una maestría en Ciencia de Datos en la Universidad de la República, en la Facultad de Ingeniería, y en octubre voy a comenzar este doctorado en el Centre Borelli de la Université Paris-Saclay de Francia. Lo que les comentaba en ese momento era, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos con la digitalización total de las actas de estado civil? Y lo que yo les comentaba era que sí, aplicando técnicas de OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres, que hoy por hoy utiliza inteligencia artificial. El OCR es una técnica que se estudia desde los años 60 y en realidad explotó con la capacidad de cómputo de las computadoras y hoy por hoy utiliza inteligencia artificial. En ese momento, mi propuesta, y lo que les contaba es, en general, las técnicas de OCR consisten en dos etapas. Una etapa es la etapa de detección, en la cual detectamos en cada documento cuál es el texto escrito a mano que queremos detectar. Y en la segunda etapa hacemos el reconocimiento de ese texto que hemos detectado. Entonces, dada una acta escaneada, lo que se realiza es lo siguiente. En el primer paso se hace la detección, que sería ubicar en el acta y recortar cada uno de los pedacitos que queremos transcribir. Y en el segundo paso, esto me muevo a penitas y ya me quedo sin micro. En el segundo paso hacemos la etapa del reconocimiento. En cualquiera de estas dos etapas se puede usar inteligencia artificial, tanto para hacer la detección de los pedacitos de texto que queremos transcribir, como para efectivamente hacer la transcripción como haríamos en la etapa 2. Esto que les conté el año pasado no es lo que hoy les recomendaría. Entonces, les mentí. Me mirará Carmen y me dirá, me mentiste, Natalia. El tema es que la comunidad científica continúa avanzando y en esta conferencia que fue el año pasado en San José se presentó un paper que lo que hizo fue mejorar la tarea y hacerla más sencilla. Es un nuevo modelo que nos permite trabajar de otra manera, diferente de la manera que yo les contaba el año pasado. Sobre eso es que vengo a hablarles hoy y en particular sobre un paper que acabamos de publicar también con el colega Preciosi, que cumple su rol de tutor de tesis de maestría también, y con un montón de otros colaboradores de varias universidades y empresas también de Francia y de Brasil, etc. Este paper lo vamos a presentar el 31 de agosto, así que ustedes tienen la primicia acá en este evento, está recién salidito del horno. Entonces, ¿cómo trabajamos con estos documentos? Lo único que teníamos son 201 actas, que son imágenes escaneadas, igual que las que están teniendo ahora desde el proyecto de RENIEC con el BID de digitalización. En el caso de la Intendencia de Tacuarembó, nos dieron también datos anotados. Ahora, les voy a mostrar qué quiere decir datos anotados. Y quiere decir que para cada una de las imágenes, lo que nos dan es, nos dicen que en esta acta hay un campo que se llama número de acta y que en este documento vale 232. Hay un campo que se llama nombre del inscripto y que en este documento vale Noble Alonso Rocío y así sucesivamente. Como verán, no es la transcripción total de las actas, porque en este caso lo único que hizo el Registro Civil de Tacuarembó fue generar un índice para poder encontrar los documentos cuando el ciudadano viniera a pedirlo para poder imprimirlo. De esas 201 imágenes y sus datos anotados, lo que usamos fue 181 para entrenar un modelo, como comentaba hace un rato Santiago, ya vieron el diagrama, así que me facilitó el camino,
y 20 para evaluar cuán bueno resultaba ser el nuevo modelo prediciendo los mismos datos en las actas que no había visto jamás, en actas nuevas. ¿En qué consiste esto de entrenar el modelo? Consiste en tomar cada uno de los 181 documentos y decirle al modelo, en este documento el número de acta es 232, el nombre del completo del inscripto es este, el año, etc. Le decimos, le enseñamos cuánto valen estos datos en el documento. No le decimos para nada en dónde está dentro de la imagen esta, ni el número del acta, ni el nombre del inscripto, ni nada. Solamente se los damos en el orden de lectura, o sea, en este orden que les propuse acá a la izquierda. Acá yo les marco cuáles son los campos que conocemos para que vean que en realidad hay mucho más texto en el documento, pero en realidad no le damos la información de ubicación al algoritmo cuando vamos a hacerle el entrenamiento. Entonces, luego de entrenado ese modelo, que lleva 1 día y medio de entrenamiento con computadoras bastante potentes, lo que hacemos es pedirle que transcriba los mismos datos con que nosotros le entrenamos en nuevas actas que jamás ha visto. O sea, le damos una acta nueva y le decimos, decime cuál es el número del acta, cuál es el nombre del inscripto, cuál es el nombre del padre, etc. El resultado al transcribir estas 20 actas que jamás vio fue este que les muestro acá. Lo que les muestro es, para cada uno de los campos, cuál es el porcentaje de error que cometió. Porcentaje de error quiere decir, o sea, por ejemplo, acá tiene 2.25% de error, o sea, es muy bajito. En algunos campos tiene 0 como error, porque realmente no se equivocó ni en un carácter, ni en una letra, ni en nada. Transcribió exactamente lo que tenía que haber transcrito. Se equivoca principalmente al transcribir nombres y apellidos. El campo este anaranjado es el nombre completo del inscripto, el campo este es el nombre del padre y el campo rosado es el de la madre. Fíjense que tienen valores bastante diferentes. En el caso del nombre completo del inscripto es un 2% bastante bajito, en el caso del padre es un 10 con tanto y en el caso de la madre es un 15 con tanto. El motivo por el cual, siendo nombres, tiene valores diferentes, se puede explicar, pero bueno, no es parte de esta charla, pero tiene sentido por qué se equivoca diferente, digamos. Entonces, lo que nos preguntamos en el momento cuando vimos los resultados fue qué es lo que está pasando, o sea, por qué se equivoca tanto en los nombres y apellidos y no se equivoca tanto en los otros campos. Entonces fuimos a mirar otra vez cómo eran los datos que nos habían dado desde el registro civil anotados. Y lo que observamos es que había una diferencia entre lo que nos pasaban desde el registro civil como dato anotado y lo que estaba escrito en el acta a mano. En este caso, en el caso del nombre del inscripto, hay funcionarios que deciden escribir el nombre con mayúscula, pero claramente la gente que hizo el índice lo hizo utilizando mayúsculas solamente en la primera letra de nombres y apellidos. Ahí, si nosotros medimos la diferencia, el error, vamos a decir, bueno, acá hay un error porque pusiste una O mayúscula y no una O minúscula, etc. En este otro caso, en el caso del nombre del padre, lo que nos dijo el registro civil, que era el nombre del padre, era José E. Noble. Sin embargo, lo que está escrito es José Enrique Noble. Entonces, lo que estábamos realmente haciendo con el modelo era pedirle que aprenda a transcribir, pero de una manera normalizada, digamos. Estábamos pidiéndole que sea capaz no solamente de entender el tipo de letra, sino también de aprender a que el segundo nombre, por ejemplo, tiene que ponerlo como la inicial seguida de un punto. Estábamos haciendo otra cosa con el modelo, no le estábamos pidiendo que transcriba carácter por carácter lo que estaba escrito en el acta. Entonces, esta manera le llamamos anotación normalizada. Normalizada, como hablaban ayer, como se hace en las bases de datos en general. Hay muchas formas en las que el dato, por ejemplo, de la sección judicial se puede escribir, un escribiente lo puede escribir como de la 1A, como dice acá, y otro lo puede escribir como primera o de la primera con letras, pero en la base de datos, la manera en la que lo guardan es siempre como primera, porque necesitamos en las bases de datos tener datos normalizados. Entonces, lo que hicimos es preguntarnos qué pasaría si en lugar de darle las anotaciones tal cual nos la dio el registro civil, corregimos las anotaciones de modo que para cada campo reflejen exactamente lo que está escrito en el acta.
Entonces generamos un nuevo conjunto de anotaciones en el cual fuimos fieles a lo que decía en el acta. O sea, si decía Noble Alonso Rocío con mayúsculas, así lo escribíamos. Si el padre se llamaba José Enrique Noble, así lo anotábamos. Entonces ahora sí le estábamos pidiendo al algoritmo que transcriba carácter por carácter todo aquello que veía. Estábamos pidiéndole otra tarea distinta al algoritmo. Agarramos el mismo algoritmo inicial, lo entrenamos con las mismas 181 imágenes, pero ahora con un nuevo conjunto de anotaciones. El resultado al transcribir las mismas 20 actas que no había visto en el nuevo modelo entrenado fue este. Así, a simple vista podrán ver que hay mucho menos ceros que los que les mostré al principio. Eso quiere decir que este nuevo modelo se está equivocando un poquito al transcribir algunos datos en los que el primer modelo no se equivocaba. De hecho, se equivoca muy poco al transcribir nombres y apellidos, pero comete errores en otros campos. Acuérdense, capaz que es difícil de acordarse, pero yo lo vi tantas veces que ya me lo memoricé. Acá había como algo como 2,70 y algo, pero en estos, en el del padre y en el de la madre, había 10 y pico y 15 y pico, y ahora hay 2 y 5. O sea, disminuyó entre 5 y entre 3 más o menos el error. Ahí tengo la comparación en la cual se puede ver que en el número del acta, la cantidad de errores que cometieron es la misma cantidad. Y de hecho, cuando vamos a mirar dónde comete el error, es en los mismos valores. Y después lo podemos ver por qué. En los campos que podemos llamar como normalizables, que serían la sección judicial, el año, el departamento, día y mes y año de nacimiento, en todos esos campos que queremos que estén normalizados en la base de datos, comete el segundo modelo más errores que el primero y de hecho el primero ni siquiera se equivoca. Y en los campos que tienen que ver con nombre y apellido, el segundo modelo es mucho mejor que el primero al transcribir. De hecho, todos los errores que cometió el modelo obsesivo, digamos, el que quiere el transcribir carácter por carácter, son estos que le muestro en la pantalla. No cometió más errores que esto. Quiere decir, se confundió un 9 con un 2, el 4 le puso como un 6, pero fíjense que acá estaba como tachoneado, se ve como una manchita negra, estaba medio mal. Y bueno, cometió todos estos errores porque estaba demasiado preocupado en intentar transcribir carácter por carácter. Entonces no se dio cuenta que un día de nacimiento no podía ser 18, tenía que ser 18. Estaba tan preocupado por transcribir carácter por carácter que cometió errores evitables, digamos, que el primer modelo no cometía. Entonces, a este punto estamos en esta situación. Tenemos dos modelos. El modelo normalizado, que es el primero que les mostré, que es como que hace la vista gorda de la letra, y es capaz de transcribir campos normalizados como lugares, números o fechas, y se equivoca bastante al transcribir nombres y apellidos por su falta de atención al detalle. Y después tenemos el modelo diplomático, que es este obsesivo que les decía, que trata de transcribir cada uno de los caracteres que ve tal cual como los ve, que funciona muy bien al transcribir nombres y apellidos, pero se equivoca al transcribir campos normalizables porque está demasiado obsesionado con ser perfecto transcribiendo carácter por carácter y se olvida que lo que está transcribiendo es una fecha o un lugar o un número. Entonces, la pregunta del millón es ¿con cuál nos quedamos? Tenemos dos modelos y la buena noticia es que no tenemos por qué elegir, porque podemos entrenar un nuevo modelo con datos mezclados en el cual en los campos normalizables les demos las anotaciones tal cual nos las dio el registro civil desde su base de datos y en los datos de nombres y apellidos hagamos el esfuerzo por anotar cada uno de los nombres y apellidos carácter por carácter tal cual está escrito en el acta. Eso es exactamente lo que queremos hacer con las actas del RENIEC. Especialmente porque el RENIEC además está anotando absolutamente todos los campos del acta. Como bien saben, RENIEC con el apoyo del BID está digitalizando todo su archivo histórico de manera manual. Es una oportunidad hermosa para introducir un poco de inteligencia artificial y hacerlo de manera más rápida. Entonces, quiero dejarlos con algunas reflexiones finales. Espero no haber demorado demasiado porque estábamos todos con hambre. Primero,
El modelo inicial, que en esta escena sería el gigante sobre cuyos hombros nos paramos, y fue entrenado para otra cosa totalmente distinta, que es transcribir cartas con fecha, etcétera, escritas en francés. Entonces, ¿será que, ahora aprendió a transcribir en español, nunca había visto español en su vida? Entonces la pregunta es, ¿será que lo podemos usar para transcribir actas que están escritas en quechua o en aymara o quién sabe en qué lengua? La otra es la cantidad de autores distintos en los 201 documentos que nosotros utilizamos fue mayor a 15, o sea, había muy poquitos documentos de un mismo autor. De hecho, acá pueden ver una misma palabra que es Tacuarembó, el departamento del cual son todas estas actas, escritas por 12 escribientes diferentes. Y verán que es bien distinta la escritura a mano. Hay gente que escribe en mayúsculas por ahí, hay gente que escribe separado, hay gente que escribe todo junto. Entonces, a pesar de tener muy pocos ejemplares, el modelo igual fue capaz de transcribir con un nivel de error bajísimo. Entonces, de todos modos, sería bueno hacerse la pregunta de si será que si entrenamos a un modelo que sea capaz de reconocer la caligrafía de un autor y luego sea muy bueno transcribiendo la caligrafía de ese autor, va a cometer aún menos errores porque le agarra las vueltitas de cómo escribe cada una de las letras. Para eso precisamos datos. Y el tercero, yo no puedo mostrarles actas con las que trabajé. De hecho, la imagen que les mostré del acta es un acta que nosotros fabricamos cortando y pegando pedacitos de acta escritas por la misma escribiente, pero creamos una persona que no existe para no tener problemas de protección de datos. Ahora, en ciencia necesitamos poder publicar datasets. Entonces la pregunta es, ¿podemos escoger un conjunto de datos en la que la protección de los datos no sea un problema? Por ejemplo, datos muy viejos o, bueno, en fin, no sé, o enmascarando alguno de los datos. Pero en ciencia es muy importante poder publicar los datasets con los que se trabaja para poder tener ciencia reproducible y que otra gente haga experimentos también. Y así avance el estado del arte. Entonces, para cerrar, quería mostrar este diagramita porque me hacía reflexionar un poco en dónde estamos parados, ¿no? Yo estoy un poco parada entre academia y empresa hoy por hoy en mi vida. Trabajo en el laboratorio en Francia y trabajo en la empresa Digital Sense en Uruguay. Y tenemos las agencias de gobierno y tenemos también los bancos de desarrollo, no sé si conocen alguno. Y entonces, a mí me parece que los proyectos más ricos y más interesantes pasan en esa intersección. Y de hecho, en realidad, mirando un poco el recorrido de alguna de la gente acá que venía a la conferencia, los traté de poner a lo largo de su vida en qué lugares habían estado participado. Puedo haberle errado, no es fiel esto, pero bueno, me parece que todos tenemos algún pasaje, algún recorrido por cada uno de estos mundos. Y en realidad quería sumarle una variable más al diagrama de Ben, que es sumar también a la sociedad civil. Porque, por ejemplo, como me decía ayer Virginia, ¿por qué no le pedimos a la gente que diga yo permito que mi acta se use para investigación? Y punto. La permito y permito que se publique. Entonces, si sumamos a la sociedad civil, también podemos tener más datos para hacer mejor ciencia en tiempo real, porque en realidad lo que necesitamos es que esto pase en este momento. Yo les estoy contando algo nuevo que hace poquitos meses no sabía ni que se podía hacer. Entonces, es en este momento que tenemos que hacer este tipo de proyectos colaborando todos juntos para lograr un mejor objetivo. Así que bueno, eso era todo lo que quería decirles. Gracias.